Конверт для Антона Чехова. Привет Чехову. Представляю вам свою последнюю рукопись. Хотелось бы узнать ваше мнение. Estas palabras que ustedes acaban de leer, que sirven como epígrafe de esta sesión, se las escribió Chekhov a un colega suyo cuentista. Nos pueden parecer groseras, desmedidas, y a lo mejor al autor le cayeron muy mal, pero estoy muy segura de que le vinieron muy bien a esas páginas, a ese cuento. En esta sesión vamos a hablar de corregir nuestros propios textos. La pregunta es, ¿podemos? Bueno, no sé si todos seamos correctores profesionales, ¿no? Corrector de estilo, corrector ortotipográfico, pero sí sé que estamos en la obligación de hacerlo, intentarlo, por respeto a nuestra obra, por respeto a los lectores y las lectoras y por respeto a la literatura. Porque resulta que un libro es multiplicador de aciertos y desaciertos. Un escritor, una persona inexperta que quiera aprender a escribir, va a tomar como pauta lo que usted tiene aquí en su libro. Entonces siempre corremos el riesgo de replicar hasta generacionalmente una forma incorrecta de escribir algo. Entonces, para corregir nuestros textos hay que tener humildad, entender que no somos infalibles, que en el proceso de escritura, que es un proceso apasionado, se nos pueden ir cosas, podemos incluso estar escribiendo páginas de más y hay que cortar, tener la humildad de cortar lo que nos sirve. Es un trabajo que consiste en mejorar, en darle belleza, profundidad, precisión a todo lo que está allí, ¿vale? Y también entender que, aunque nosotros le pongamos un punto y final a esa novela, es apenas la primera versión y sobre esa versión es la que vamos a trabajar. He dicho también que para escribir hace falta pasión, también para corregir. Pasión y honestidad. Es lo que un poco Nabokov llamaba esa lectura que combina el sentido artístico y científico, ¿vale? Ahora bien, terminamos. Pusimos el punto y final. Tenemos ante nosotros 100, 150 páginas, más o menos manejando el estándar de una novela corta. ¿Qué hacer? ¿Qué sigue? ¿Correr y entregársela a un editor? No. Imprimirla y entregársela a ese amigo, a esa amiga que estuvo con nosotros durante todo el proceso para celebrar la alegría de haber terminado la novela. No, tampoco. Lo que sigue, que es la única opción, es que nos sentemos de nuevo y le hagamos una revisión exhaustiva a esa novela. Hay mucha gente que lo ve como un trámite innecesario, ¿no? Y a veces complejo, pero si se fijan, es muchísimo mejor trabajar sobre lo que está escrito que empezar de cero. Lo más complejo ya pasó, ya la obra está compuesta. Por eso
Me parece que el trabajo de corrección es mucho más apasionante, más revelador, emociona, a mí me emociona mucho y puede que también sea un poco más difícil, pero ese nivel de dificultad no lo da la complejidad de la corrección. Lo difícil es que como ya estamos encariñados con esa novela, amamos a nuestros personajes, juramos que va a ser un bestseller y tenemos muchas expectativas sobre esa obra, entonces no tenemos capacidad de verle los defectos. Pasa como en el amor es ciego, ¿no? Así más o menos pasa con nuestros textos literarios. Yo recomiendo más bien tomar distancia, ¿no? En primer lugar, tomemos distancia del texto literario. Mínimo 2 meses. Me dicen, Sol, 2 meses, eso es demasiado tiempo. Yo tengo, esa novela se tiene que leer, va a perder vigencia temática. Estoy desempleado, los niños están en el colegio, tengo que aprovechar el tiempo. No, mínimo 2 meses. ¿Por qué? El oído ya conoce todo lo que está en esas hojas, se sabe de memoria su musicalidad y no está en capacidad de captar los ruidos, los gazapos, lo que no funciona, ¿sí? Entonces tenemos que distanciarnos el tiempo suficiente como para, no sé, digo yo, recuperar como cierta neutralidad y es muy saludable, ¿vale? Eso en primer lugar. Lo segundo, no tener miedo a los cambios que vaya a sufrir la novela. Nosotros tenemos que sentarnos en ese proceso con mente amplia, permitir también que eso que está ahí escrito evolucione con nuestros cambios acertados, ¿sí? Y para eso recomiendo muchísimo un libro de Gloria Fernández Rosa que se llama Escribir y reescribir. Es un buen texto, es una correctora profesional también, pero comunica muy bien este tema de la corrección de nuestros libros. Dice, voy a leer algo de Gloria Rosas, no tengamos miedo a transgredir los límites que nos hemos planteado. A veces es fuera de la historia donde nos encontraremos con la verdadera historia. La revisión consiste en una evaluación de lo escrito al compararlo con lo que se ha planificado a partir de esa primigenia idea de la obra de arte. La revisión permite comprobar las desviaciones que se han producido en este proceso y lo lejos que quedan las palabras de aquello que queríamos expresar. Y sí, pasa que una de las primeras cosas que nosotros vamos a descubrir cuando nos sentamos en esa primera revisión es saber qué tan lejos quedó la novela de la idea que teníamos en mente, ¿no? Bueno, no pasa nada. Yo he dicho que la novela termina siempre sorprendiéndonos y a veces resulta que termina una historia completamente distinta a la que nos planteamos, pero no contábamos con que esa historia iba a ir evolucionando en un tipo de urgencia que nosotros no habíamos visto. Entonces, no tengamos miedo a cortar, no tengamos miedo a modificar. Todo lo que hagamos en este proceso de corrección va a ser en beneficio de nuestra obra. El editor de Stephen King le decía a él que corregir es quitar todo lo que no es la historia, todo lo que entorpece, todo lo que parece que queda fuera, ¿no? ¿Qué vamos a corregir? Bueno, lo macro, ¿sí? Y lo micro. La totalidad y los detalles. Gabriela Rosas plantea 3 tipos de revisiones. Yo les voy a comentar algunas de ellas. Hacer una primera lectura en la que revisemos la voz del narrador y la perspectiva, el punto de vista, los tonos, los tiempos verbales, también el tiempo en el que ocurren, la época en la que ocurren estas cosas y, por supuesto, los espacios, la trama, función de los personajes, si el desenlace funciona, es decir, una revisión estructural. Me quiero detener un momento aquí para contarles una experiencia muy, no sé cómo llamarla, decepcionante. Hace poco
terminé de corregir una novela mía que me tomó 4 años escribirla. Y me di cuenta de que la novela tenía grandes problemas estructurales. La voz narrativa no me convencía, no me sonaba. Y cuando decimos no me suena, no me funciona. La voz narrativa que yo había escogido, que era la primera persona, me estaba haciendo como demasiado visceral y me entorpecía comunicar cosas tal cual yo las quería comunicar. Entonces me tocó revisar toda la novela, cambiar la voz narrativa, que es bastante complejo, ¿sí? También cambiar el punto de vista en el que descansaba la perspectiva, ¿no? El personaje, ¿no? Quien narraba esta historia, quien vivía, Y fue un trabajo agotador. Por supuesto, es muy decepcionante cuando tú tienes mucho tiempo trabajando una novela y te das cuenta de que las cosas que no funcionan no son mínimas. Casi cuelgo los guantes, casi dejo esa novela allí, me pongo a escribir otra cosa, dejo la escritura. Pero los personajes de esa novela me transmitían mucha dignidad y por ellos retomé el trabajo, retomé la corrección. Realmente me parecían personajes preciosos que tenían el derecho a existir y a existir bien, a existir en una novela bien escrita. Tuve que volver atrás, hacer cambios muy importantes y si ahora no se parecen nada a la idea que yo tenía en mente al principio, pues siento que quedó mejor de lo que lo planeé. Porque eso también pasa en la corrección, superan nuestras expectativas, ¿vale? Toquen la línea, hasta allá, Ángel. Hasta allá. La segunda lectura que sugiere esta autora nos plantea revisar aspectos relacionados con la unidad, el significado, la verosimilitud, el equilibrio, la intriga, los detalles. Bueno, la tercera lectura dice, le echaremos un vistazo al discurso, la prosa en su conjunto, ¿no? Trataremos de descubrir si se produce algún desfallecimiento, si somos flojos en algunas partes y tenemos que nivelar ese discurso. También en los aspectos gramaticales, las frases enredadas que a veces nos ponemos a describir una hoja y resulta que esa hoja con un adjetivo y una imagen era suficiente. No, ocupamos una página, ¿no? La efectividad de los verbos también, ¿no? Los tiempos verbales. A veces empezamos una novela en presente y en la segunda página, sin darnos cuenta, por un asunto de costumbre, comenzamos a contar o seguimos contando en pasado. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ecualizar. La adecuación de los sustantivos, la precisión de los adjetivos, que no estemos usando exageradamente adjetivos y estemos cargando una palabra de 5 más sin necesidad. La puntuación, cuando hablamos de puntuación, hablamos de qué manera respira mi texto. Hablamos de ritmo. Los signos de puntuación son los reyes de la conga en literatura, son los reyes del ritmo. Ella plantea estas 3 revisiones. Depende de cuán obsesivo seas como escritor o como escritora, ¿no? Siempre se van a ir algunos gazapos. Por más que nosotros corrijamos y estemos de acuerdo en que queremos mejorar la obra y seamos muy minuciosos, una vez que tengamos el libro en mano, nos vamos a dar cuenta de que nos falta una S en un artículo, qué sé yo, ¿no? Se nos van a escapar algunas cosas. Pero, como ya he dicho, es importante pasar por este proceso. Además, la corrección, pues, nos permite estabilizar todos los recursos narrativos. Si arrancamos así, a veces en algún momento bajamos el nivel de energía narrativa, tenemos que volver a procurar que todo el discurso esté en el mismo nivel.
Eso lo vimos en una de las sesiones, ¿no? Que no se note que estamos cansados ya. Escribir una novela es agotador. Esto es importante, ¿no? Destacarlo. Cuando le hacemos cambios estructurales, como las que le acabo de contar que tuve que hacerle en una novela, tenemos que volver a leer todo, porque seguramente algunos cortes le van a dar incoherencia al resto del discurso, porque hay que argumentar un pocotón de cosas que perdimos, que sacamos, que modificamos. Entonces hay que darle una lectura general, ¿vale? Es lo que yo llamo estabilizar, en todo caso, no solo los recursos, sino los planteamientos, los personajes. También si tenemos demasiados personajes en una novela, ¿qué hacer? Podemos prescindir de ellos. Combinar varios personajes en uno también se puede hacer. O definitivamente admitir que hemos creado personajes que no le aportan nada a la historia, ¿vale? Hay que hacerlo con mucha honestidad. Todo esto es muy importante porque cuando un libro se publica ya no hay nada que hacer. Muchas veces pasa que publicas un texto y descubres un pocotón de cosas y ya no los puedes retirar. Ya no puedes hacer como Herodes, que recoger en una noche todos los libros y no pasa nada. No, ya no hay nada que hacer. Entonces sí es muy importante permitirte hacer este trabajo por tu obra. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos más seguridad en esa novela, sí podemos entregárselo a un corrector profesional y a ese amigo entusiasta que está esperando leer el libro del que tú le has estado hablando durante mucho tiempo. En ese momento sí es bueno buscar una mirada profesional porque nos ayuda a ver aquellas cosas que todavía no vemos. Y el otro, el amigo, la amiga, nos ayuda a ver qué tan bueno o más bien como qué tan poderoso es la fuerza narrativa, cómo siente la historia, si empatiza con los personajes, porque es una lectura muy importante y al final es la lectura final que va a tener nuestro libro en el mercado, ¿sí? Es ese lector, es esa lectora que va a recibir el texto y lo va a vivir desde una mirada, una perspectiva totalmente diferente a la del corrector y a la tuya. El corrector ve las cosas técnicas, el lector final se fija en otras cosas, ¿no? Ya es una experiencia de lectura más limpia, más pura, digo yo, ¿no? Y todos los efectos los va a recibir de alguna manera, sin que conozca los artificios de construcción. Hay un texto de Cortázar. Él tuvo muchos problemas con los correctores de estilo, ¿no? Pero creo que un día le tocó como recibir correcciones de un texto donde le habían metido como 40 comas, ¿no? Y él dice algo con lo que me gustaría cerrar esta sesión, y lo voy a leer. En determinados momentos de la narración no me basta lo que me dan las posibilidades sintácticas de la prosa y del idioma. No me basta explicar y decir, tengo que decirlo de una cierta manera que viene ya un poco dicha, no en mi pensamiento, sino en mi intuición. Muchas veces de una manera imperfecta e incorrecta desde el punto de vista de la sintaxis, de una manera que, por ejemplo, me lleva a no poner una coma donde cualquiera que conozca bien la sintaxis y la prosodia la pondría porque es necesaria. Yo no la pongo porque en ese momento estoy decidiendo algo que funciona dentro de un ritmo que comunica la continuación de la frase y que la coma mataría. Si no se me ocurre la idea de la coma, no la pongo. Entonces, yo creo que Cortázar, como todos los escritores y las escritoras, son como más obedientes a las pulsaciones de la historia que están contando, ¿no? De ese ritmo singular, esa musicalidad que se mueve por debajo de los textos y que se definen un poco con los signos de puntuación. Por eso siempre digo, los signos de puntuación son más que signos de puntuación. Le otorgan
música a las palabras, a los párrafos, a los planteamientos incluso. Y a veces esa musicalidad nos permite ser más efectivos a la hora de comunicar ciertas ideas, ¿no? Y es un poco lo que plantea Cortázar. Es posible que cuando te toque enviar a una editorial tu manuscrito revisado por ti, corregido por un corrector profesional, caiga en manos del corrector de la editorial, ¿ok? Es decir que ese libro va a ir a los estantes de las librerías de la manera más limpia y más prolija posible. También puede sufrir algunos cambios de acuerdo al país en el que estés publicando. El nombre de algunos objetos que en ese país se dicen de una manera y en el tuyo se dicen de otras. Se hacen ciertas adaptaciones también de acuerdo al perfil de la editorial, leves. Pero bueno, todo eso pasa en la postproducción de una novela. Así que a prepararse para ese proceso que es muy emocionante, muy revelador y creo que también nos construye mucho el carácter como escritores y escritoras. Y tú sabes que te había dicho que se le podría poner a cada sesión como algunas imágenes tras cámaras, pero yo no sé si sea muy poco serio para ellos, ¿entiendes? Entonces podemos hacerlo para nosotros y ver si les gusta y si no les gusta, pues adiós. Esas palabras que ustedes acaban de leer se las escribió Chekhov a un colega cuentista. Nos puede parecer... hice un bloque completo, no me paré. ¿O sí me paré? No, sí me paré. ¿Cuánto? ¿Como 20 minutos? 26. Ay, ¿qué pregunta colectiva? ¿Verdad? Ay, Dios mío, estoy pero... Ahora, esta sí es la sesión... Volvieron.